empecemos viendo esta clase de hoy que se llama funciones lineales. Entonces, si ustedes están viendo la pantalla aquí, aquí tenemos unos puntos sobre las Profesor, funciones no se ve lineales. nada. Ya les vuelvo a presentar la pantalla. Me confirman. Ahora sí. Ahorita sí. Bueno, muy bien, muchachos. Aquí tenemos funciones lineales, ¿no es cierto? Aquí hay unos puntos de las funciones lineales y los vamos a ver pues progresivamente. No todo el tema lo vamos a ver hoy. Hay que empezar con unas partes, ¿no? Aquí tenemos una definición y un ejemplo. Entonces, ¿qué más que empezar con la definición? Dice que una función lineal es una función polinómica de primer grado. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa que las variables están elevado a la 1, ¿no es cierto? El exponente es 1. Y como el exponente es 1, entonces cuando nosotros grafiquemos esa función lineal en el plano cartesiano, va a dar una recta. Una recta. Y la podemos determinar con la siguiente fórmula que está aquí. Y igual a mx más b. Y dice que m tiene que ser diferente de 0. Entonces, esta es la expresión de una función lineal. Y igual a mx más b. Y mire que todas las variables están elevadas a la 1. Si no aparece un exponente arriba, es porque es 1. Dice que m es diferente de 0. ¿Por qué? Porque m es la pendiente de la función. ¿Qué es la pendiente, jóvenes? La pendiente es una inclinación con relación al eje X. Ustedes saben que el eje X es el eje horizontal. Aquí como lo tenemos, se lo voy a mostrar en la siguiente gráfica. El eje X, este que estoy señalando aquí es el origen horizontal. Y este es el eje Y. En algunos ejercicios que encontramos por ahí encontramos f de X, así como está aquí. Pues f de X también es lo mismo que Y. Ahí hace las veces de Y. Entonces aquí es como si dijera Y es igual a 2x menos 1. O como está ahí, f de x es igual a 2x menos 1. Es lo mismo. Eso es una función lineal. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Y es igual a x más b. Ahorita, ¿b qué es? Es la ordenada en el origen de la función. ¿Eso qué quiere decir en términos más exactos? Pues que el valor de b es por donde va a pasar la recta en el eje y. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la función y, acuerden que f de x es igual a y, ¿no? Y es igual a 2x menos 1, que es parecida a esta fórmula que tenemos aquí. Y igual a mx más b. Entonces, y es f de x. M en este caso es 2. Aquí está la x. Y b es menos 1. Entonces, lo que diga b es por donde la recta va a pasar en el plano cartesiano, en este plano que tenemos acá. Ya, ahorita vamos a hacer un ejemplo aquí en esta aplicación que yo tengo que se llama el GeoGebra. El GeoGebra es una aplicación que me sirve para graficar esas funciones. Entonces vamos a graficar aquí una función y. Vamos a escribirla aquí. Vamos a ver. Y es igual a 2x. Entonces fíjense que aquí la grafiqué. Entonces le doy enter y entonces se grafica una línea que pasa por el origen. ¿Cuál es el origen? La coordenada 0, 0. 0, 0. Mire que pasan por el origen y es una línea recta. Es una línea recta. M es la pendiente, o sea, es 2. En este caso es 2. M es 2. Es el número que está al lado de la X. Es 2. Pero ¿qué pasa si a ese 2 que está positivo, mire que como está positivo, mire la gráfica como se hizo? Va subiendo de izquierda hacia derecha, ¿no? De izquierda. Pero ¿qué pasa si a esa gráfica yo le pongo, por ejemplo, un menos? Fíjese que la gráfica ya cambió de posición. Sigue siendo una línea recta, pero ya es decreciente, porque viene de izquierda a derecha bajando.
es decreciente. Entonces, eso nos da a entender que si el signo es negativo de la pendiente, el signo negativo de la pendiente, entonces la gráfica va a ser decreciente, va a decrecer. Pero si el símbolo es positivo, la gráfica va a crecer. Mire que ahí lo puse positivo. Entonces la gráfica va a crecer. ¿No es cierto? Ahí están viendo. Y todo ese tipo de gráfica va a pasar por el punto 00. ¿Por qué por el punto 0? Porque todavía no tenemos un número asociado a la variable b. Entonces vamos a suponer que a esta gráfica y igual a 2x le voy a poner más 1. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo le pongo más 1. Mire que la gráfica subió y pasa por ¿dónde? Por el eje Y pasa en 1. Porque esa variable b indica el eje de corte, el punto de corte con el eje Y. Ahorita le voy a quitar el menos 1 y voy a ponerle, por ejemplo, menos 3. Entonces, mire, ¿qué pasa cuando le pongo menos 3? Entonces la gráfica pasa por el punto menos 3 del eje Y. ¿Sí pilla? Entonces, ahí estamos entendiendo otra propiedad. Ese número, que hace las veces de la variable b, si el número que pongamos allí va a cortar al eje Y en ese punto, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos esa gráfica de esa función lineal, ¿ya? Entonces, volvamos aquí al texto. Esta aplicación es una aplicación que sirve para graficar ese tipo de funciones, ¿no? Entonces, aquí está. Acuerden, jóvenes, que en el momento en que quieran hacer una pregunta, pues le ponen volumen al auricular y al micrófono y hacen la pregunta, ¿no? Entonces, volvamos aquí a la gráfica y a la fórmula. Y igual a mx más b. Es una línea recta, ya lo habíamos dicho, que si solamente se grafica hasta y igual a mx, va a pasar por el punto 00. Pero en el momento en que se le agregue b, el número b, entonces ese b va a hacer que la gráfica corte al eje y en ese punto, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ya dijimos que la pendiente es el coeficiente de la variable m, es decir, es una inclinación. Entonces geométricamente podríamos decir que cuanto mayor es la pendiente, pues más inclinada va a ser. Más rápido crece la función. Volvamos aquí a la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Mire que le voy a cambiar en esta función que teníamos graficada aquí. Voy a cambiarle el 2 por un 4, por ejemplo. Entonces mire que se puso más inclinada la pendiente. ¿Sí pilla? Vamos a cambiársela por un 7. Más inclinada. Pero vamos a cambiársela por un 1. Entonces menos inclinada. Pero ya sabemos que la pendiente no puede ser 0. ¿Qué pasa si yo pongo 0 aquí? Fíjese que ya me da es otro tipo de gráfica. Es una gráfica paralela al eje X, ¿no? Entonces borremos y pongámosle el 2 que tenía. Entonces ahí estamos analizando también otra propiedad de la función lineal. Que quiere decir que la pendiente, entre más grande es, pues más creciente es, ¿no? Crece más rápidamente. Entonces, ahí estamos analizando algunas propiedades iniciales de las funciones lineales. Acá en esta gráfica tenemos graficadas, en este plano cartesiano, perdón, tenemos graficados cuatro funciones lineales de diferentes maneras. Miren que aquí están las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la roja, perdón, es porque la m está negativa, menos 1. La azul, la pendiente está positiva. ¿Ya? La verde es más, crece más rápido porque la pendiente es mayor, 3x. ¿Ya? Y así sucesivamente podemos analizar varias formas, ¿no? Entonces aquí damos la explicación. Observe que la recta con pendiente negativa menos 1 es decreciente, o sea, la roja.
Las otras tres son rectas crecientes. De las rectas crecientes, la que crece más rápido es la verde, porque la pendiente es 3. ¿Ya? Y ahí damos las explicaciones. Entonces dice que una función lineal es una recta. Para representar su gráfica solo tenemos que trazar la recta entre dos puntos. Para ello calculamos la imagen de dos puntos cualquiera. Entonces, bueno, eso merece tener una explicación. Entonces, vamos a ver cómo se hallan los puntos para poder graficar, jóvenes. Entonces, yo quiero que ustedes vean esta función que tenemos aquí, y igual a 2x menos 3. Aquí tengo y, m, ¿quién es? M es 2, este que estoy señalando aquí, m es 2, y b, ¿quién es? Menos 3, ¿no es cierto? Entonces, ahorita, ¿cómo hacemos para graficar? Pues ya no la vamos a graficar en el GeoGebra, sino que vamos a obtener una explicación más para hacerla a pulso. Entonces, ustedes saben que en el plano cartesiano tenemos dos ejes, el X, que es el horizontal, y el Y, que es el vertical. Entonces, aquí vamos a hallar unos puntos para poder graficar. Entonces, el eje X, que también es esta variable X, que se conoce como la variable independiente. Entonces, le voy a asignar unos números. En este caso, pueden ser los números que yo quiera. Aquí en X le puedo poner 4 o menos 2, como está pues allí en el ejemplo, o puedo poner X3, X5, X menos 1, X menos 1, los números que usted quiera, porque esa variable se llama la variable independiente. Usted puede poner el número que usted quiera. Y Y ya no es independiente, Y es dependiente. Entonces Y es el resultado de esta operación que voy a hacer aquí, que estoy haciendo en esta función que tenemos aquí. Por ejemplo, analicemos. X tiene el valor de 4. Aquí estoy señalando 4. Entonces volvamos a la fórmula. Si X vale 4, entonces hay que multiplicarlo ¿con quién? Con 2. Entonces multiplicamos 2 por 4 me da 8. Y si a 8 le quito 3, me da 5. Por eso es que Y vale 5. Ahorita con el segundo número, menos 2. X aquí vale menos 2. Entonces, este primer número está positivo. Más por menos, me da menos. 2 por 2, 4. Esta multiplicación me da menos 4. Menos 4 y menos 3 me da menos 7. Entonces, aquí tenemos esta tablita. Cuando X vale 4, Y vale 5. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 7. ¿Por qué no hacemos más? Podríamos hacer más, por ejemplo, ponerle más valores, cuando X valga 3, cuando X valga 7, cuando X valga 9. Pero ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no hacemos más? Porque acuerden que para graficar una línea necesitamos 2 puntos, no necesitamos más. Entonces, ¿para qué vamos a hacer más si solamente necesitamos 2 puntos? Entonces venimos ahorita al plano cartesiano que tenemos aquí y buscamos los puntos. X, como es el eje horizontal, buscamos aquí en el eje horizontal el punto 4. Aquí lo estoy señalando, 4. Y Y vale ¿cuánto? 5. Entonces acá lo estoy señalando. X vale 4 y Y vale 5. Entonces unimos esas coordenadas, ¿no es cierto? Y me da este punto. Este punto que estoy señalando ahí es el punto de X4 y Y5. Ya tengo el primer punto. Ahora vamos a señalar el segundo punto. X vale menos 2. Aquí está en el eje horizontal menos 2. Ya lo tenemos calculado, ¿sí o no? Y Y vale menos 7, perdón. Entonces Y, como vale menos 7, entonces aquí está en esta parte del eje menos 7. Y unimos los dos puntos, esas dos coordenadas, y me da el punto menos 2, menos 7. Ahora yo lo grafico, uno de esos dos puntos, y mire la línea que me da, ¿no es cierto? Entonces acuérdense que hay que graficar el eje X y el eje Y buscar la fórmula, la ecuación Y igual a 2X menos 3. Pero podríamos cambiar la fórmula, ¿no? Aquí podría ser Y igual a 5X menos 1, Y igual a menos 3X más 4, bueno, la fórmula que quiera. Ahorita vamos a graficar esta en el GeoGebra para que vean que va a dar una función totalmente igual.
Y igual a 2x menos 3. Mire, y igual, aquí está, ¿verdad? Y igual a 2x menos 3 es muy similar, o mejor dicho, es igualita a la que tenemos acá en la gráfica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a graficar una función, a nosotros nos tienen que dar la fórmula, esta fórmula que tenemos aquí, o cualquier otra, ¿no? Muy parecida a esta. Le damos valores a X, los valores que usted quiera, solamente necesita darle 2, los que usted quiera. Y resuelve las operaciones cuando reemplace ese valor de X en la fórmula y le va a dar los valores de Y. Cuando ya tenga eso, los ubica en el plano cartesiano, hace un plano cartesiano bien bonito, si es que lo está haciendo con papel y lápiz y regla, o si está utilizando el GeoGebra, pues el GeoGebra lo hace automáticamente. Pero a mí me parece que es mejor hacerlo en el cuaderno a lápiz como para entender la situación y para poder resolver la fórmula. Ya cuando uno entiende este tipo de situaciones, ahorita sí lo puede hacer en el GeoGebra. Pero recuerde las propiedades, ¿no? Si la pendiente es positiva, la gráfica es creciente. Si la pendiente es negativa, la gráfica es decreciente. El punto B indica el punto de corte con el eje Y. Entre más grande la pendiente, el valor que toma M, pues la gráfica va a crecer más rápido. Entre menos valor tenga, pues entonces la gráfica va a crecer de una manera pues más lenta, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos como la definición de función lineal, y cómo se grafica en el cuaderno o cómo se grafica pues en el GeoGebra, ¿ya? Entonces, espero, este tema es más largo, obviamente, necesita más explicaciones. Lo que pasa es que en este momento, pues tampoco podemos abordar todo, porque si abordamos todo, pues nos vamos a saturar. Las cosas hay que irlas entendiendo poco a poco, pero que queden bien comprendidas, que queden bien exactas. Este tipo de funciones se aplica mucho en la economía, por ejemplo. Uno puede hacer una gráfica para describir, por ejemplo, algún tipo de ventas, ¿ya? Lo que le explicaba la otra vez, vamos a suponer que en una tienda tenga, por decir, un producto a tal precio, un producto que valga 500 pesos. Entonces, ¿qué pasa si se han vendido 10 productos? Pues entonces se ha vendido 5,000 pesos, ¿no es cierto?, en dinero. También nos puede escribir algún tipo de inventarios. Aplicaciones de las funciones lineales hay muchas. Obviamente, ya iremos a poner también una serie de aplicaciones con las funciones lineales. Pero en este momento lo que nos interesa es entender la estructura matemática, y cuando terminemos de entender la estructura matemática, entonces ahorita sí haremos algunos ejercicios de la vida cotidiana, de la vida real. ¿Para qué se aprende esto? ¿Por qué se aprende esto? Ah, tiene la aplicación en este sentido, ¿no es cierto? Y obviamente otro tipo de funciones que no son las lineales, pero en ese momento vamos a ver las funciones lineales. Ya, entonces creo que hasta aquí de pronto han entendido esta parte, y les voy a poner un ejercicio ahorita para que lo hagan y me lo suban al Classroom. Ya obviamente se los voy a explicar, jóvenes. Pero, ¿alguna pregunta hasta allí? No. ¿Cómo? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta hasta allí, entonces ya voy a las orientaciones para que me hagan el trabajo. ¿Listo?